Bien, continuemos con el tema. Entonces, la segunda parte del tema que van a ver el día miércoles en Aprende en Casa sería la Inquisición. Y bueno, se le conoce también como el Tribunal de Santa Oficio de la Inquisición. Y bueno, no surgió aquí en la Nueva España, sino ya había surgido muchos años atrás en España, en 1478. Todo esto, bueno, pues por algunas características que se dieron en la época medieval, donde precisamente surgió un grupo llamado los cátaros, que precisamente pues eran estas personas que, bueno, creían en un solo Dios, no en todos los santos como se maneja en la religión cristiana o católica, y que, bueno, pues no estaban como muy de acuerdo con las ideas que tenían la iglesia, sobre todo en esta parte de la herejía, y que esa es la razón por la que se crea este famoso tribunal, el cual era pues su principal objetivo era con pues castigar a todo aquel que estuviera en contra de la iglesia y que era considerado como hereje. Para poder hacer este tribunal del Santo Oficio, pues tenía que pasar por un proceso, el cual tenía 6 partes, y que pues para poder acusar a alguien de herejía, pues principalmente tenía que haber sido acusado en 2 ocasiones. Una vez que había sido acusado, se denunciaba, que es el primer paso, que se llama edicto de fe, donde se denuncian a sí mismos o bien alguien más los denuncia, y en un periodo de 30 a 40 días, pues ellos tienen que aceptar que, bueno, tienen algún hecho, alguna característica de herejía, que pues tienen que informarle al Tribunal de la Santa Inquisición. Una vez que ya se hicieron esa autodenuncia, bueno, pues viene la parte 2 que se llama la detención, donde pues regularmente se hace un informe conocido como sumario, donde se recogen los testimonios de qué está siendo acusado, se le arresta y se le quitan todos sus bienes. Si es una persona que pertenece a la nobleza, pues se le permite que tenga de 1 a 2 criados cerca de él para que lo puedan apoyar durante pues durante todo este proceso. En el punto 3 pues vendría la instrucción, que es precisamente donde se le aísla a esta persona en una celda por semanas o meses. Y durante este periodo pues se le va a estar interrogando sobre su familia, sobre sus estudios, sobre los empleos que tuvo. Se le tiene que comprobar que de verdad conozca las oraciones católicas, por lo menos las principales, y las razones por las que él está detenido, y pues precisamente que pues tiene que confesar todos sus pecados, ¿no? Después de que pasa este periodo de instrucción, pues se llega al punto 4, donde llega la tortura. Se vuelve a repetir el proceso anterior, donde precisamente se le vuelve a interrogar sobre las oraciones principales de la iglesia, se le vuelve a preguntar las razones por las que está detenido, y bueno, que tiene que confesar, ¿no? Que realmente es culpable. Si no lo llega a hacer, bueno, pues se le empieza a generar una serie de torturas en una celda, que son estos aparatos muy característicos de la Santa Inquisición, que ustedes van a poder observar en el video que les mandé, donde pues se les dan diversos castigos, ¿no? Con el propósito de que, bueno, digan la verdad. Una vez que pues llegan a confesar, pues entra una persona que se le conoce como el escribano, que precisamente pues va a registrar su confesión, y pues un verdugo, ¿no? Que es la persona que pues lo está torturando durante esta confesión. Llegan al punto 5, que es el veredicto, y donde se puede tener 3 tipos de acusados. El primero, que es conocido como un hereje, donde pues niegan serlo a pesar de tener las pruebas suficientes de que cometieron herejía. Luego vienen los culpables, que son las personas que desde un inicio se confiesan y diciendo que sí cometieron dicho acto de herejía, aunque a veces pues no llegaban a ser culpables, sino más bien eran inocentes, pero bueno, debido a tanta tortura durante todo el proceso, pues terminan confesando.
Y el último es el de los pertinaces, que son estas personas que ya habían sido acusados en algún momento de herejía, pagaron su castigo, su condena, y posteriormente pues vuelven a caer o los vuelven a culpar de herejía, y entonces pues otra vez se encuentran como pertinaces, y por lo regular pues estas personas pues sí llegaban hasta la hoguera, ¿no? Por ser pertinaces. Cuando simplemente te detectabas como culpable, bueno, pues había la posibilidad de que hubiera una reconciliación con la iglesia, y y pues te hacían pagar algunas penas, ¿no? ¿Con qué tipos de penas podían ser? Bueno, que te ponían a peregrinar, que es caminar durante muchos días a un lugar santo, ¿no? A un convento, a una iglesia que estuviera lejos del lugar donde te estaban haciendo tu proceso, o bien que te retiraras durante un tiempo a un convento y hacer ayuno, ¿no? Que es prácticamente no comer durante varios días, ¿no? Esas eran las penas como más ligeras una vez que hubieras confesado, ¿no? Que bueno, en esos casos era cuando hacías blasfemia, que blasfemia es cuando hablas mal de la iglesia o maldices a la iglesia o haces algo en contra de la iglesia. Ese tipo de cosas pues eran unas penas más ligeras, ¿no? El adulterio, por ejemplo, ¿no? Que engañaran a sus esposas o a sus esposos, pues también era castigado de esa forma. Algunos otros los desterraban, es decir, los sacaban de su lugar donde vivían, y pues permanecían en unos lugares que eran considerados como prisiones, donde por lo regular pues recibían castigos de flagelación, ¿no? Por cierto tiempo, ¿no? Ya sabemos que la flagelación son estos golpes que suelen darse en la espalda con un látigo, y que bueno, llegan a abrirte la piel y a causarte heridas muy profundas, si es que son muy continuas, ¿no? Y que por lo regular ese tipo de castigos se le daban. También, bueno, pues aquellos que eran hechiceros o que se les consideraba como brujas, pues eran pues los que por lo regular llegaban a la hoguera, ¿no? O que eran quemados vivos, ¿no? También los reincidentes, bueno, que eran los pertinaces, eran los que precisamente pues siempre llegaban a la hoguera. Este periodo de la Santa Inquisición o el Tribunal de la Santa Inquisición fue muy característico en Europa. Ya les explicaba yo que surgió en España, pero pues al surgir en España, pues bueno, también va a llegar aquí a la Nueva España, y pues va a empezar también a ejercer castigos en la población o en las clases sociales de la Nueva España. Pero hay algo muy característico de esta Santa Inquisición, y eso es que, bueno, pues a los que precisamente no eran, los indígenas que vivían aquí en América, se les consideraba que no tenían alma. Ya en algún momento les platiqué sobre eso. Y como eran considerados que no tenían alma, bueno, pues no los sometieron a los castigos de la Santa Inquisición. Sin embargo, bueno, sí hubo un personaje que es conocido como Tomás de Torquemada, que fue uno de los que realizó pues las torturas más crueles de la Santa Inquisición aquí en lo que conocemos o lo que conocíamos como en la Nueva España. Y bueno, pues también algo muy característico de lo que fue el proceso de la Santa Inquisición era precisamente el auto de fe, que era el día precisamente en el que se llevaba este acto de castigo hacia el hereje, y que la persona culpable se le vestía con un San Benito, que no es otra cosa más que una túnica que llevaba en la parte de enfrente un tache en color rojo, una cruz, como le quieran llamar, en la parte de enfrente o en la parte de atrás, y en la cabeza llevaba un capirote que es como un cono que cubría la cara, y que traía imágenes de diablos o de serpientes para como burla de que había cometido pecado en contra de la iglesia. Y bueno, era la manera en la que pues se les llevaba a la hoguera o se les quemaba vivos, ¿no? Fue un periodo muy desagradable, como ustedes ya vieron en el video que yo les mandé sobre algunos artefactos que se utilizaron en la época de la Santa Inquisición. Pero bueno, ya les platicaba yo que principalmente a los indígenas pues no los afectó mucho, porque se consideraba que no tenían alma, y que bueno, esa es la razón por la que no se les podía atribuir o no podían castigarlos por el Tribunal del Santo Oficio. Posteriormente, bueno, vamos a hablar de otro subtema
que es el subtema del día viernes, y que ese se enfoca a lo que es el peonaje y la hacienda, que era precisamente, bueno, para definir qué son las haciendas, pues era una acumulación de grandes extensiones de tierra en un solo dueño, es decir, una persona podía tener dentro de su propiedad grandes cantidades de tierra, y dentro de ella pues poderla trabajar en diferentes rubros económicos, que ya sabemos que en la época de la Nueva España hubo tres muy importantes, que era la minería, la ganadería y la agricultura. Y bueno, gracias a la creación de estas haciendas pues va a surgir el famoso peonaje. Les platicaba que había diferentes tipos de haciendas. Las primeras son conocidas como las haciendas de beneficios, que se dedicaban precisamente a la explotación de minerales y de plata. Solo se dedicaban a eso y por lo regular se encontraban al norte del país. Después tendríamos las haciendas agroganaderas, que se dedicaban unas pues a la agricultura, que era el cultivo del maíz, la caña de azúcar, el trigo, el maguey, el algodón, pues entre otras semillas que existieron en la época de la Nueva España. Las uvas, por ejemplo, existieron grandes viñedos en aquella época, el henequén, que recordemos que lo ocupaban para teñir la ropa. Y qué bien, más al norte del país pues se van a encontrar las haciendas ganaderas, muy lejos de las haciendas de agricultura. ¿Por qué razón? Porque bueno, como son ganado, recuerden que el ganado se alimenta de semillas o de pastear, y pues a veces los ganados se metían en los cultivos y pues eso generaba que se perdieran las producciones. Esa es la razón por la que las haciendas de ganado se localizaban siempre al norte, es decir, muy lejos de las haciendas agrícolas, y pues se dedicaban precisamente pues al pasteo, a la crianza de vacas, de toros, de becerros, de cabras, de cerdos, de caballos. Era lo que se dedicaban, y a sacar productos de ellos, ¿no? Como sus pieles, el queso, la leche, la carne del cerdo, ¿no? Que la ocupaban para hacer algunos otros, ocuparlas para alimentos prácticamente, ¿no? Para hacer ropa, algunas pieles. Esa era la razón para la que servían estas haciendas. Dentro de estas haciendas pues va a surgir el famoso peonaje, que son estas personas que sirven para trabajar dentro de estos lugares y que serán explotadas, ¿no? Se dedicaban prácticamente a trabajar en estas haciendas, ¿no? Ya fuera en la mina, ya fuera en la agricultura o en la ganadería, y que bien, bueno, eran explotadas brutalmente porque no tenían un horario de trabajo, no tenían derechos, no se les otorgaba como tal un salario, aunque se les engañaba, ¿no? Porque recordarán que, bueno, a estas personas, sobre todo los indígenas que salían de sus pueblos indígenas para irse a estas haciendas a trabajar, creyendo que se les iba a dar un salario, pero bueno, nunca se les dio, porque supuestamente los dueños de estas haciendas les decían que ellos tenían que entregarles un tributo, porque recuerden que era la manera en que se trabajaba en aquellos años, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacían? Que estas haciendas tenían unas famosas tiendas de raya, que era ese lugar donde ellos podían adquirir todos los productos necesarios para poder sobrevivir, pero claro, pues según se los descontaban de su salario, ¿no? ¿Qué pasaba? Que como nunca tenían salario y los productos que tenían en estas tiendas de raya eran muy caros, pues estos peones todo el tiempo estaban endeudados, todo el tiempo debían, y si por algún momento llegaban a morir, pues estas deudas las heredaban sus familiares, ¿no? Como ellos eran analfabetas, no sabían leer, pues en estas famosas tiendas lo que hacían era registrar pues que estaban llevándose un producto, ¿no? Y para que pudieran tener los administradores de las haciendas un registro de que le habían dado un producto a un peón, lo que hacían era que, como no sabían escribir, les pedían que pusieran una raya. Esa es la razón por la que se les conoce como tiendas de raya, porque los peones, al ser analfabetas y no saber escribir, pues lo único que podían hacer era una raya, ¿no? Que eso simbolizaba que se estaban comprometiendo con más bien que estaban adquiriendo la deuda de los productos que se estaban llevando. Todas estas haciendas pues fueron muy famosas en aquella época porque, bueno, como les comentaban, pues no recibían grandes beneficios. Los peones, al contrario, eran tratados muy mal, eran explotados, y bueno, pues esa es la razón por la que fueron tan importantes en la época de la Nueva España, el peonaje y la hacienda, ¿vale? Entonces estos tres temas de la semana les van a servir para poder elaborar su tríptico, que es lo que me tienen que entregar el día viernes, ¿vale? Esperando no tengan muchas dudas. De todas formas, cualquier situación la resolvemos en clase en línea. Recuerden que estos son videos de apoyo para que ustedes puedan elaborar sin dificultades su actividad del día viernes.
Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta aquí lo dejamos. Gracias.